Pues vamos a por ella. Es la edición oro del concurso. Pero por favor. ¡Señora Chemut! ¿La habéis visto? Sí, ¿a dónde está? ¿Aquí? ¿Al otro lado? ¿Aquí? Venid, sentaros ahí, vamos. Vamos, tú por allí y yo por allí, ¿sí? Aquí. Hola, señora Chemudi. Yo soy Ger y este es mi amigo. Y queremos pedirle si podemos hacer fotos para un trabajo de clase. Sí, por supuesto, pero no tengo mucho tiempo que perder. Señores, señoras, niños, niñas, tengo que darles una mala noticia. Tenemos un problema. La pareja representante de Europa no llega a tiempo para el concurso. Pero, bueno, una pena. Pero aún tenemos 4 platos exquisitos para el concurso. Así que el concurso empezará en breve. Se me ha ocurrido una idea, señora Chemudi. Yo creo que mi amigo Carlos V y yo podemos participar representando a Europa. Estamos aquí en Europa, ¿no? ¿Han dicho Carlos V? Así es, quinto, porque vamos juntos a quinto curso. Vivo en la quinta planta. Y en el quinto piso. Somos 4 hermanos, yo soy él. Quinto. Además, en los concursos y carreras siempre queda él. ¡Quinto! Ya. Sois un encanto. Pero es la edición oro del Master Mundi. Pues justamente, señora Chemudi, estoy convencida que vamos a ganar. Y encima vais a ganar. Vamos a ver, ¿cómo se te ocurre que podemos competir con todos los cocineros y cocineras del mundo si yo no sé hacer ni un bocadillo? Con la magia todo se puede. ¿Te recuerdas que leí en la biblioteca el cuento del fraile del pimentón? Pues sí, me acuerdo. Y aprendimos mucho sobre el pimentón. Aprendimos que el pimentón llegó de América, que a mi familiar lejano, Carlos V, le gustaba mucho este producto, sí, me acuerdo. Y además, en ese libro había unas palabras mágicas, súper mágicas, que tienen una coreografía que yo todavía me sé. A ver cómo es. Era así. El pimentón de la Vera soluciona cualquier problema. Oye, ¿qué te parece si lo enseñamos a todos los niños y niñas, mamás y papás que están viendo el programa y lo hacemos a la vez? ¿Sí? Se le veo un poco serio, o sea, a lo mejor tiene las manos dentro del bolsillo cerradas, que no las Igual todavía puede están sacar. durmiendo, porque todavía están durmiendo. Venga, a ver, os vamos a enseñar la coreografía. Se divide en 3 partes. La primera, decimos, el pimentón de la Vera. A ver, repetimos. El pimentón de la Vera. Espera, porque ese señor está así y así no se puede. Vale, venga, vamos allá. Venid, adelante. El pimentón de la Vera. Perfecto. La segunda parte, decimos, soluciona. Muy bien, ¿vale? Y la última parte hacemos cualquier problema. Le damos una palmada. Hacemos un ensayo, ¿vale? A la de una, a la de 2 y a la de 3. El pimentón de la Vera soluciona cualquier problema. Bien, perfecto. Algo está pasando, algo misterioso, algo extraño. Algo está pasando, algo misterioso, algo extraño. ¡Han funcionado las palabras mágicas! ¡Qué bien! ¿Dónde estamos? No sé, esto parece un convento. ¡Ya sé! ¡El monasterio de Yuste! Sí, puede que hayamos aparecido en el monasterio de Yuste, como decía el libro. ¡Sí! ¡Funcionaron las palabras mágicas! ¡Wow! ¡Qué bien! Y hay un montón de gente. ¡Hola! ¡Hola! ¡Sois magos y magas! Gloriosi, Corporis Mysterium. Hola, hola, Carlos. ¡Wow! ¡Se sabe nuestros nombres! ¡Hola, señor fraile! Creo que necesitáis ayuda, ¿verdad? ¡Sí! Bien. Es que nos estamos presentando al concurso Master Mundi Oro y necesitamos saber cómo se realiza el pimentón de la Vera. ¡Sí! Muy bien, habéis venido al sitio adecuado.
Mira, lo primero que debemos hacer es recoger estos pimientos que ya están en su punto. Toma, por favor, pero... ¿Dónde los pongo, señor fraile? Ese saquito de allí va a estar muy bien. Aquí. Otra más aquí. Otro pimiento por aquí. Por aquí. Y otro pimiento por aquí. Cuando los pimientos ya están en su punto, los llevamos a secar. Encendemos leña de encina y su fuego y su humo ¡Wow! van llenando todo de aroma y secando estos pimientos. ¡Wow! ¿Y eso dónde sucede? Pues eso sucede en un secadero de tabaco. ¿Queréis ver uno? ¡Sí! Bien, acompañadme. Vamos, llega al secadero. Mira, mira. Sobre este gran tablado colocamos los miles de pimientos ya maduros para que se sequen lentamente. Con mucho cuidado y paciencia, les damos la vuelta diariamente para que el secado sea uniforme. Cuando los pimientos ya están secos, vamos al molino. ¡Un molino! ¡De luz de verdad! Un molino de piedra. Mirad qué dibujo más molón ha hecho Fray Pintón. ¡Qué bonito! Pues como os decía, los pimientos se colocan en la base del molino y estas dos grandes ruedas no mueren. Una vez que esto pasa, sujeta, Carlos, por favor, ¡Ay! Voy a guardarlo. obtenemos una primera molienda. Pero esto todavía no es el oro rojo de la vera. Pero luego de una segunda molienda y con mucha magia, obtenemos el famoso pimentón de la vera. ¡Pimentón! ¡Guau! ¡Hasta aquí llega el olor! Pues como os decía, nuestro fraile más artista, Fray Pintón, se encarga de pensar, de diseñar y de dibujar etiquetas y nombres para el pimentón de la vera. ¡Qué bien! Pues yo diseñaré una muy especial, de un bote de 1 kilo. Muy bien. Y yo pensaré un nombre muy bonito y muy divertido. Perfecto, pues hablaré con Fray Cucharón para que se encargue de todas estas cosas. Vale. ¿Podéis decir las palabras mágicas? ¡Sí!